amigos de Aldea Global, un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Siempre que damos on y prendemos esa cámara y esas luces es para traer algo de valor, algo que nos parece interesante, algo que pueda aportar. Y en el transcurso de estos años, la evolución del canal, pues hemos explorado distintos temas de índole de crecimiento personal hasta espiritual. Y ahora nos ha llevado un poco el curso de los acontecimientos de este año a pensar y a reflexionar sobre tantas cosas que hacen parte del bienestar del ser humano. Y qué decir de la importancia de ejercer precisamente el derecho a una vida mejor, a los derechos humanos que ya nuestros abuelos y ya nuestros antecesores pues lucharon tanto. Sentimos una gran necesidad de traer estos temas al canal y hemos decidido empezar a buscar a personas que están haciendo algo por la difusión, por la concientización de todos estos temas, los derechos humanos. Como nunca antes, estaríamos enfrentando muchas adversidades y muchos riesgos con respecto a estos temas. Vamos a ver de qué se trata, qué son los derechos humanos, por qué son importantes, qué es lo que nos depara este futuro cercano y lejano para toda la especie humana. Y ahora quiero, pues para ello, invitar a una persona que hemos conocido, hemos seguido ya por algunos meses y que está haciendo una labor muy interesante, muy linda aquí en esta parte del mundo, en Estados Unidos, pero que tiene un origen tan nuestro, ¿no? Es venezolana y nos va a contar un poquito sobre toda su lucha y todo su trabajo en pro de los derechos humanos. Me refiero a Saraí Maza, que está ya con nosotros aquí en el estudio de Aldea Global. Bienvenida, Saraí. Pues qué placer tenerte con nosotros, saber que estás activa tan joven y ya con una historia muy importante con relación a los derechos humanos que comenzó, por supuesto, en tu país. Bienvenida a Aldea Global, Saraí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Quique. Un placer estar aquí contigo. Lo tuyo ha sido en carne propia, se puede decir, Así el es. tema de los derechos humanos. ¿Cómo tuviste que emigrar por una situación de afrenta, de peligro para tu vida? Has trabajado en medios, has estado en el periodismo, en estudios políticos, pero ¿cuándo sientes tú que es como el momento en que dices, ya, voy por esto, voy a por esto de los derechos humanos en el mundo? Yo comencé a trabajar en derechos humanos aproximadamente hace 10 años, bueno, ya a este punto 11, cuando comencé a estudiar en la universidad en el 2009. Y justamente, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales se llama en mi país, en la Universidad Central de Venezuela, y era una parte vital, de hecho, de lo que es la ordenanza internacional pública y una serie de cosas. Pero más allá de ese punto que tenía que ver con mi carrera, era lo que estábamos viviendo en mi país. Cada vez se veía menor cantidad de insumos en los hospitales y por ahí comenzamos. Pasaron algunos años, unos 2, 3 años, y yo hago las pasantías también en derechos humanos con una organización que se llama Unidos por los Derechos Humanos Internacional, que es la umbrela de Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional. Trabajan en 122 países, tienen materiales de educación reconocidos a nivel mundial, videos y traducidos también en varios idiomas. Y estábamos trabajando en alianza también con el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, porque el asunto focal en Venezuela es que la Constitución tiene varios de los derechos humanos intrínsecos o parte de los artículos de la Constitución cuando se hizo el cambio en el 2000. Entonces está, por ejemplo, el derecho en contra de la tortura, entre los tantos que están allí, o la libertad de expresión, cosa que se está violando continuamente en mi país. En el año 2014 comenzamos a defender a los jóvenes y a los profesores que estaban injustamente siendo detenidos. Hacíamos operaciones de rescate también
Yo tenía una camioneta, un Explorer, y entrábamos en las marchas, en las manifestaciones, a rescatar a los muchachos que eran injustamente golpeados y estaban en medio del campo de batalla cuando venía la Guardia Nacional a lanzar perdigones, a lanzar bombas lacrimógenas, a quemarropa. Y nosotros ya cuando veíamos que había una serie de muchachos en algún lugar, entrábamos, los montábamos en la camioneta y íbamos saliendo, ¿no? Eso a mí me causó que lamentablemente comenzaran a ir en mi contra. Al cabo de 2 años más, ya estamos en 2016, yo viví persecución desde el 2014, 2015. En el 2016 las cosas se vuelven más fuertes en vista del hecho de que estaba trabajando en televisión, justamente en un programa de valores, de principios, cosa que a los comunistas no les gusta. Y también estaba trabajando como profesora en la universidad. Yo daba clases de política internacional contemporánea, tenía 80 alumnos en la Universidad Central de Venezuela, trabajábamos con la red de universidades de todo lo que era de los derechos humanos y con la Embajada de Canadá. Entonces, eso me puso en la mira, ¿no? Y es difícil decir todos los problemas que me causó decir la verdad. ¿Sabes? Alzar mi voz y decir, esto no está bien, este muchacho no tiene ninguna evidencia, no hay ningún elemento contundente que lo haga que lo pongan preso o que lo desaparezcan o que lo torturen. Entonces, el régimen no solamente tortura y viola los derechos humanos de múltiples maneras, sino que a las personas que están, o sea, es peligroso ser un defensor de derechos humanos, es peligroso ser un periodista o decir la verdad, porque efectivamente también entras en el rango de acción del régimen. Te pusieron en la mira y pues tenemos conocimiento de ese accidente, ¿no?, que tuviste, donde estuviste a punto de perderle pues, la habilidad de caminar. Cuéntanos un poquito de ese momento y Sí. qué ocasionó para que, bueno, tuvieras que emigrar, ¿no? Finalmente. Sí, efectivamente fue muy difícil. De hecho, es muy difícil para mí hablar de la situación en general, porque primero recibí persecución personal y familiar, psicoterror, no podía estar en ningún lugar sola o acompañada, no les importa nada, son desbandados totalmente. Y los derechos humanos, de verdad que, o sea, lo que es el derecho a la vida, que es algo tan importante, no les importa, son criminales. Esta situación de que yo ya estaba en la mira me causó una serie de amenazas que terminaron en una persecución que me hicieron. Yo estaba en un taxi, ya no podía usar mis carros, ya no podía usar las vías convencionales, el ensañamiento que tenían en mi contra era muy fuerte y una Bronco negra con personas esas vestidas de color rojo, identificadas con el régimen, me persiguieron, embistieron el taxi sin importar la vida de la otra persona que estaba a mi lado. Yo, después de ese accidente, que realmente fue un intento de asesinato, terminé en el hospital. No recuerdo qué pasó entre ese momento y el hospital. El hospital tampoco tenía suficientes camillas, no me podían dejar en observación, me mandaron a mi casa y yo empecé a presentar una sensación de parestesia. ¿Qué significa eso? Que no sienten las personas en las piernas, por ejemplo, cuando se te duerme una pierna, yo lo sentía dentro de la cabeza, no sentía la cara, no sentía la lengua. Me costaba mucho mover los brazos o moverme en general. Y básicamente tuve una contusión en la médula espinal. Esa inflamación impedía que los impulsos nerviosos pudieran pasar a través del cuerpo y no me podía mover ni sentir el cuerpo. No tenía cuello, o sea, la inflamación llegaba hasta aquí, los músculos estaban totalmente contraídos. Bueno, obviamente producto del accidente, porque fue un accidente muy fuerte. Y luego de eso yo me quedé en cama.
Me quedé en cama con las medicinas que me mandaron. El doctor dijo que posiblemente podía quedar paralítica, que había movimientos que no podía hacer, estaba en un estado bien complicado. Traté de hacer fisioterapia, la fisioterapia no funcionaba. Y no funcionaba por la situación general que estábamos viviendo. Porque no es solamente el impacto, ¿no? Sino también psicológicamente, anímicamente. Por supuesto. ¿Qué Es muy edad tenías, difícil. perdón? Tenía 24, 25 años. Muy fuerte. Sí. Es muy difícil. Y sobre todo darte cuenta que todo por la causa, ¿no? Todo por Exacto. haber tomado unas decisiones de valor, de defender lo que tú creías que era lo justo, ¿no? En ese momento lo puse muy en duda. En ese momento puse en duda si realmente había hecho lo correcto, porque no es solamente cuando tú afectas a una persona, no afectas solo a esa persona, afectas la vida de la persona. Y esa vida incluye sus familiares, sus amigos, su vida profesional. Y en ese momento puse en duda si realmente lo que estaba haciendo era lo correcto. Porque cuando yo veía a mi mamá llorando, cuando veía a mi papá preocupado, cuando veía que las finanzas iban hacia abajo en relación a todas las medicinas y todo lo que estábamos comprando para mí, por ayudar a otros, por defender a otros, que a otros, o sea, que a mis prójimos, que en realidad no era gente que yo conocía personalmente. En ese momento fue muy difícil. Y claro, además, o sea, está todo el otro componente, ¿no? El componente de que no me podía mover, que poco podía, ¿sabes? Moverme en general, ¿no? No, básicamente es un alto en la vida, ¿no? Es un parón que te hicieron. Y las medicinas me dejaban inconsciente o sea, para lograr la desinflamación, me dejaban inconsciente. Yo me dormía a las 4 de la tarde y amanecía el siguiente día o los 2 días después. Entonces la conciencia era totalmente fuera de lugar, o sea, no tenía razón del tiempo que transcurría, no tenía razón de nada. Yo trataba de moverme y me desmayaba. Yo me desmayaba 2, 3 veces al día del dolor, porque el dolor era tan grande que el cuerpo se desconectaba por completo. Y en ese mismo momento seguían reprimiendo a los muchachos, seguían habiendo manifestaciones debajo de la casa, subían las bombas lacrimógenas, yo soy asmática. Y bueno, mis papás tenían que cargarme para llevarme a un lugar, al baño y encerrarme ahí para que no llegaran, porque la Guardia Nacional era tan desbandada que mandaban las bombas lacrimógenas hacia adentro de los edificios. Entonces, es una escena en la que la corrupción, la falta de conciencia y el que no te importen otras personas que ni siquiera están dentro de las manifestaciones, es maldad. ¿Cómo en ese momento, porque yo sé que tienes también una dimensión espiritual fuerte, importante, cómo compaginaste las dos cosas, ¿no? Como algo tan mundano, como es estar en una causa social y política, y luego con esa otra visión que tú tenías de lo que debía ser la vida. Me imagino que tuviste que comparar y en algún momento tomar partido, ¿no? Como tiene sentido, ya lo dijiste, pero ¿cómo aterrizo, digamos, todo esto en lo que yo creo y lo llevo al terreno de lo material y en uno de los lugares más densos, digamos, del mundo, ¿no? Como era en ese momento Venezuela, y sigue siendo Venezuela, pero lo sabemos, de lugares donde hay guerra permanente. Entonces, en medio de esa guerra, tener valores de libertad, de una mejor, porque en esencia sabemos como seres humanos somos inocentes, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo está de corrupto todo, digamos, en este plano? ¿Cómo lo compaginaste? No sé si me explico. ¿Cómo hacías claro. para tener en una mano una visión y en la otra lo que estás viendo, ¿no? Yo creo que, bueno, por principio de cuentas, todavía en el 2015, 2016, Venezuela no estaba tan expuesta la criminalidad que existe detrás. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que también la juventud me hizo no darme cuenta de la capacidad de maldad que tenía esta gente, hasta que ya era demasiado tarde. Yo jamás pensé
que intentaran asesinarme de esa manera, o que no importara las consecuencias de dejar a una persona totalmente en cama. Y no era solamente yo, o sea, éramos un equipo de defensores de derechos humanos, de abogados, de internacionalistas, de doctores en derechos humanos. Hay unos cuantos que han hecho doctorados en derechos humanos, como es el caso de un compañero que se llama Eduardo Torres, que es un especialista en esa área. Es una visión de civilidad, básicamente. O sea, no estamos esperando que tengamos una utopía, pero por lo menos estamos en una civilización, en una sociedad. Y eso es lo que se estaba exigiendo en ese momento. El derecho a vivir dignamente, ¿no? El tener Exacto. una vida con lo básico, por lo menos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, en algún momento decides, optas por salir. Me imagino que, bueno, hiciste algún tipo de gestión acá para el asilo, ese tipo de cosas. Sí, básicamente yo había ya estado acá en Estados Unidos en seminarios de derechos humanos. Yo en Venezuela, de verdad que los 2 meses que estuve en terapia no había manera, no tenía recuperación, estaba cada vez peor. Y las personas de derechos humanos que conocí aquí, a través de la fundación que ya mencioné, ellos se preocuparon por mí y me dieron la oportunidad de venir. Me ayudaron en todo, aquí recibí terapia. Yo me aferré a la idea de que Dios existe, de la espiritualidad, de que las cosas podían estar mejor. O sea, todo era oscuro y yo tenía una pequeña luz como una estrella en el firmamento a millones de años luz, y eso fue lo que yo me aferré. Y gracias a los buenos corazones de esas personas, yo recibí terapia acá y salí adelante. Y yo recibía terapia unas 3, 4 veces al día, cosa que la gente hace en semanas. Y eso me permitió que para noviembre del 2017 yo me pude parar sola. ¿Después de cuánto tiempo? Yo tenía ya, eso fue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos hablando de unos 7 meses. Y me pude parar sola. Sentía los pies. Me llevaron a una playa. Yo jamás imaginé que podía volver a nadar o que me iba a poder volver a mover. Y fue una cosa de recibo de lo que es la vida, la importancia de la vida. A veces estamos tan metidos en tantas cosas en el mundo y no nos damos cuenta de que podemos escuchar, tenemos ojos que miran para los que no son ciegos, podemos movernos, que es una discapacidad. Si no la tuviéramos, yo me sentía totalmente discapacitada. El privilegio de ser lo que somos, ¿no? Y de tener lo que tenemos por ser seres humanos. Exacto. Gestionas acá el asilo y Sí. ahora estás, bueno, liderando también tu compañía, tu fundación, perdón. Estás ahora con... Sí, yo tenía, en relación al asilo, yo tenía todas mis pruebas porque justamente yo fui documentando todo lo que me fue pasando desde el 2015. Tenía las denuncias de amenaza de muerte, yo hice denuncias ante víctimas especiales en la fiscalía, todas las cosas que me iban pasando porque o sea, te hablo está la parte física, pero también está la parte mental. O sea, a mí me perseguían los círculos bolivarianos, yo iba caminando de espalda y tenía las motos atrás. Yo no sabía si me iban a disparar. O sea, imagínate esa escena, ¿no? De estar caminando y tener una moto atrás, exactamente detrás de ti, siguiéndote. ¿Te encomendabas a Por supuesto, imagínate. O sea, Dios, ayúdame y ilumina a esta persona a que no pierda su humanidad. Porque las personas entran en ese ciclo y no se dan cuenta cómo cada vez, cada crimen hace que sean menos y menos ellos mismos. Más y más esclavos de su conciencia, porque las personas que tienen eso en la conciencia no duermen felices, no duermen tranquilos. Yo puedo dormir tranquila en mi casa todos los días y eso es una realidad. Yo logré salir de ahí, logré que no pudieran hacerme daño, logré que no le hicieran daño a mi familia y eso fue una gran ganancia, eso fue un triunfo. Y el punto de vista cambió. Porque en ese momento dudé de todo. Eso es un momento en que toda mi vida estaba en duda, en incertidumbre. Totalmente. Y, en stand-by. Exacto, pero luego me di cuenta la fuerza que esto sacó de mí. ¿Sabes? El volverme a poner de pie,
el lograr caminar, el seguir adelante y ahora luchar para que otras personas no vivan eso, para defender la causa de la democracia, defender esta seguridad que tenemos en este país, que anhelamos en muchos otros lugares. Y cada vez conmigo misma me hice más fuerte. Cada vez que tenía un mal pensamiento, yo misma me decía, no, o sea, Saraí, olvídate esto, sé más fuerte, cada vez más fuerte. Y esa es la razón por la que tenemos ya más de un año trabajando en el proyecto de la Fundación, que es lo que estabas comentando antes. Tuvimos oportunidad de asistir hace un mes y medio pues, a un evento muy lindo, donde tuve la dicha de compartir con ustedes y bueno, de recibir allí una mención junto a otros líderes comunitarios. Y estas actividades pues suceden aquí en la ciudad de Miami, pero sé que estás también trabajando con otras entidades. ¿Quieres enfatizar y como traer este mensaje, razón por la cual quiero contarles que vamos a estar trabajando con Saraí, vamos a estar generando contenidos, porque pensamos que este es el momento crucial de la humanidad, ¿no? Este es un caso muy particular, muy concreto, lo que es visible, ¿no? de lo que es la realidad de la libertad en Venezuela. Pero hay niveles, digamos, más sutiles de la supresión de los derechos humanos, y eso es algo en lo que hemos decidido poner atención, porque creo que si nosotros no nos damos cuenta, poco a poco se nos van a ir omitiendo los derechos básicos, los derechos de la humanidad, que vamos a educar sobre ello y vamos a visitarlos uno por uno y vamos a tratar de reflexionar sobre lo que es ese derecho en el contexto actual, ¿no? Entonces eso es algo que viene muy lindo con Saraí, y por eso les contaba que cuando la conocí sentí que teníamos algo en común y que teníamos algo que hacer juntos. Entonces pues esa es la noticia, que vamos a trabajar aquí en el canal con Saraí. Muchas gracias, Quique. Ya lo vamos contando. Pero hablemos entonces de las actividades actuales. Pues estamos a días de lo que es considerado el día más importante, la fecha oficial de los derechos humanos, el 10 de diciembre. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué quieres hacer? Y sobre todo con miras a lo que se viene estos días, estos meses. Hay tanto en juego, ¿no? Saraí, hay tanto que está en peligro sobre la libertad del ser humano. Sí, para el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, de hecho se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos se estableció en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, por un cuerpo de filántropos, filósofos de varios lugares del mundo, incluyendo Asia, Europa y América. Y básicamente establecieron esta piedra angular para muchas otras tratados y declaraciones en el tema de derechos humanos, derechos civiles. Entonces, básicamente, esta declaración ha permitido que otros derechos sean llevados a cabo. Para este 10 de diciembre estamos esperando junto a Alfred Santamaría, que nos ha estado apoyando muchísimo, a llevar una ofrenda floral, el Monumento de la Libertad en el Bayside. Y bueno, decir unas palabras, dar un minuto de silencio por todas esas personas que han dado su vida para que nosotros tengamos la libertad que tenemos ahora. Continúas con tu fundación, vamos a colocar toda la información. ¿Cuál es la misión fundamental? La misión es empoderar a líderes en sus derechos universales, que serían los derechos humanos, y también en sus derechos individuales, creando comunidades basadas en ideales democráticos, que es exactamente lo que nosotros hemos perdido en Venezuela. Siempre van a estar el tema ideológico, cada persona tiene ideas de lo que es mejor para la sociedad, muchas veces haciendo que haya fricción y conflicto, muchas veces incluso al interior de las familias. Pero hay algo en lo que todos nos podemos poner de acuerdo, y es que hay unos derechos fundamentales de cómo se debe vivir, por lo menos de una manera digna, y creo que todos coincidimos en que todos tenemos derecho al pan, a una alimentación, a un techo, a una educación. Todas estas cosas son básicas, y creo que
mientras estemos de acuerdo, como se dice en lo fundamental, pues podemos por lo menos trabajar en pro de eso. Es difícil separar los derechos de lo político, Saraí, pero ojalá podamos llevarlo más allá, ¿no? Superior, a una visión verdaderamente humana de lo que es esto, y que no haya restricciones, que no haya por qué juzgar quién merece, quién debe y quién no tener acceso a esos derechos. Ojalá algún día podamos lograr eso. Sí, bueno, básicamente yo creo que el seguir trabajando acerca de la conciencia es lo que va a crear el cambio. Los derechos humanos están por encima incluso de la política, porque todos somos seres humanos, no importa dónde hayamos nacido, nuestra etnia, nuestro color de piel, eso no es un impedimento. Y básicamente es una cuestión de sentido común. O sea, los derechos humanos es algo de sentido común. En la medida en que logremos que más personas se unan a esta causa y a este movimiento, yo creo que es como empoderar la dignidad del ser humano, empoderar el valor de que somos seres humanos. Para ello estaremos generando pues, contenidos. Saraí es una fantástica reportera de campo. Gracias. La veremos con su micrófono entrevistando gente y trayendo invitados, así que se vienen pues un año 2021 lleno de grandes contenidos, de grandes sorpresas, y vamos a estar acá en Aldea Global muy pendientes de todo eso, muy contentos de trabajar contigo, Saraí. Yo creo que hoy más que nunca y con todo lo que hemos vivido en este año 2020, tenemos que despertar como seres humanos, con bondad, con principios, porque es increíble cómo nos enfocamos en tantas áreas de la vida que se van, que todo el día estamos trabajando, estamos haciendo esto, lo otro, pero no sabes en qué momento esa persona que está a tu lado se despide. Entonces es un punto para reflexionar y hacernos más conscientes, portadores de la verdad, portadores de ideas diferentes, más humanos, en resumen. ¿También te gustan todos estos temas de terapias y practicas algunos de ellos? Así que, bueno, te sirvieron en tu recuperación muchísimo, ¿no? Sí. Reiki, creo que hiciste. Algo de Reiki, sí. También hice magnetoterapia, entre muchas otras cosas, sí. Saraí, pues, que sea el comienzo de muchos encuentros. Te agradecemos. Eres talentosa, eres valiente y nos enorgullece que estés aquí con nosotros trabajando también en Aldea Global y en pro de los derechos humanos. Así que vamos a profundizar muchísimo en todos estos temas. No, muchas gracias, Quique. Maravilloso. No dejen de seguir a Saraí Maza, sus redes sociales, la página de la fundación y vamos a profundizar porque sentimos que hay un camino por delante entre lo que sabemos, lo que hemos aprendido, pero ya es hora de aplicarlo en esta vida, en este plano, porque no sirve de nada saber si no hacemos algo al respecto. Mi nombre es Quique Posada y estaremos muy pronto de nuevo con ustedes en Aldea Global Televisión. Feliz tarde, feliz noche, feliz día.